Pana, ¿a ustedes como que nunca les ha pasado que se obsesionan muchísimo con un tema y como que de repente quieren saberlo todo sobre él? Porque genuinamente yo siento que es muy, pero muy interesante ver cómo, por ejemplo, a una máquina tú le das cientos de millones de datos y ella los puede llegar a convertir en su propia alucinación. Esto lo digo por la instalación que hizo el artista Refi Ganador, el cual hace arte como de los nuevos medios, que es como la corriente artística que personalmente a mí más me gusta, me parece que es como el peak, ¿sabes? Que es como lo más top del momento. Pero bueno, otra cosa que también me parece súper, súper increíble es lo que vendría siendo como en internet van surgiendo ciertas corrientes estéticas, como tendencias, pero más allá, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Que juegan también como con lo que vendrían siendo como nuestras experiencias más extrañas, ahí entraría con el tema de los sueños lúcidos, o también que, por ejemplo, las que juegan un poco más con lo que vendrían siendo nuestros más profundos temores, así como para generarnos sensaciones extrañas, algo así como el tema de los backrooms y la liminalidad, son temas que también me interesan muchísimo y me parecen espectaculares cómo la gente los aborda en internet. Es por esto que también con todo esto me surge como una pregunta en base también a cierta estética que me he encontrado desde hace bastante tiempo ya en internet, que yo me imagino que muchos la conocerán, otros no, pero bueno. ¿Por qué tememos a lo incomprensible? ¿Qué tan alejados estamos realmente de la Edad Media? Las tecnologías evolucionan sin parar. Las megacorporaciones se enfrentan entre sí para tener el avance tecnológico o la mejor IA del momento. Aquí es donde la ciencia ficción, nuestras creencias y miedos han caracterizado de una forma particular a este tipo de tecnologías. Desde robots humanizados que desarrollan emociones y libre albedrío, como la película de Yo Robot, hasta máquinas que se apoderan y destruyen a la humanidad. Entre todas estas formas en que la humanidad ha teorizado sobre las máquinas, encontramos una forma más angelical, la Divine Machinery. La Divine Machinery, para quien no la conozca, se trata de una estética de Internet y una subcultura visual, la cual se ha encargado de fusionar ciertos conceptos tecnológicos y ciertos conceptos religiosos. Aquí herramientas como la inteligencia artificial, los algoritmos y el hardware se asemejan a ciertas entidades superiores o fuerzas espirituales, las cuales se podrían considerar prácticamente angelicales. La propuesta que fundó las bases para toda esta estética, para toda esta subcultura visual, fue lo que propuso Howard Haynes en su obra Ciertas características angelicales de las computadoras. En esta obra, Howard menciona lo que vendría siendo la velocidad, la multitarea, la comunicación instantánea, la capacidad de almacenamiento masiva y la compatibilidad descendente como parte de las características que son producto del avance tecnológico, ¿no? Las que encontramos hoy en día, bueno, en esos entonces en una computadora y hoy en día en prácticamente cualquier dispositivo, ¿no? No obstante, cabe destacar que estas características también las presentan cierto tipo de seres divinos. Estos seres divinos, mejor conocidos también como ángeles, fueron creados por Dios para lo que vendría siendo servirle, adorarlo y en general hacer cumplir su voluntad. Es importante mencionar que para este video ensayo yo me estoy basando en lo que dijo el teólogo y filósofo cristiano Pseudo Dionisio, el cual es de nombre en realidad desconocido, ¿no? Y en su obra, la cual se titula Sobre la jerarquía divina, una obra de más o menos lo que vendría siendo el siglo VI, nos va a estar planteando todo lo que vendría siendo de que los ángeles son inteligencias puras, seres de luz y mensajeros divinos. Lo que vendría siendo es que tenemos tres, digámosle, categorías de ángeles y un total de lo que vendrían siendo 9 coros de ángeles, los cuales se distribuyen de la siguiente manera. Primera esfera. Se dice que son los más cercanos a Dios, que contemplan lo absoluto. Su pureza suprema los coloca por encima de otros poderes que se adhieren a su propia orden. Tienen como propiedad el ser semejantes a Dios, ser indeficientes, inamovibles y totalmente incontaminados. En esta esfera vamos a tener a lo que vendrían siendo los serafines, los querubines y los tronos. Los serafines tienen 6 alas y están asociados al fuego y al color rojo. Representan luz, amor divino y la purificación, mientras que ahuyentan las tinieblas. Por otro lado están los querubines, los cuales tienen 4 alas y ojos y están asociados más al color azul y al conocimiento, la sabiduría suprema, la iluminación y lo que vendría siendo la contemplación de la luz divina. Por otro lado tenemos a los tronos, que como su nombre lo indica, se dice que sobre ellos descansa Dios. Siempre están listos para recibirlo y se encuentran libres de cualquier pasión. Se reconocen por las ruedas que poseen llenas de ojos y en ocasiones también por lo que vendrían siendo sus alas y por el fuego. Pero bueno, comencemos con las dominaciones, los cuales aseguran que las órdenes de Dios se cumplan de forma rigurosa sin tener que él intervenir directamente. Las virtudes se dice que proveen el coraje, la gracia y los milagros que permiten que se sostenga el mundo natural, mientras que ya las potestades reciben lo que vendrían siendo los dones de Dios e indican la naturaleza del poder celestial e intelectual. Digamos que según como lo puede llegar a entender, ellos se encargan de proteger el orden.
Como este video se está haciendo tan largo, básicamente la tercera esfera se compone de los principados, los arcángeles y los ángeles. A pesar de la noble misión de estos seres, en la Edad Media existió un fenómeno bastante interesante, y es que se les tenía miedo. Por lo tanto, me surge la pregunta de por qué se les tenía miedo a este tipo de seres, por qué a un ser considerado bueno se le podría llegar a temer. Aunque yo no tenga la verdad absoluta, yo no sepa todavía lo suficientemente del tema, yo quisiera tratar de abordar un poco esas preguntas que mencioné anteriormente. Para ello, quisiera inicialmente plantear un escenario. Imaginemos que estamos en la época medieval. A tus longevos 20 años, la iglesia siempre te ha dicho cómo se ven los ángeles, ¿no? Mediante sus representaciones. Hasta que un día, de repente, así de la nada, se aparece uno frente a ti y lo primero que te dice es: no temas. O incluso, simplemente vas a la iglesia y ves las representaciones de los ángeles. De cierta manera sientes que se parecen físicamente a ti, pero a la larga no estás ni cerca de ser la mitad de lo que ellos son. Te resultan familiares, es verdad, pero también te llegan a incomodar de cierta manera. La iglesia no solo decía que existían ángeles, esta también se encargaba de enseñarnos que había una jerarquía entre ellos. Es decir que, cuanto más cerca estaban de Dios, más difícil era para nosotros imaginar su verdadera naturaleza. Es por esto que las imágenes dejan de parecernos familiares. Y es aquí cuando se deja de entender esa familiaridad que entendemos que estamos viendo algo distinto, algo que no logramos comprender del todo. En ese instante, la distancia entre lo que podemos imaginar y aquello que parece sobrepasarnos produce una experiencia bastante cercana, diría yo, a lo que siglos después Kant describiría como lo sublime, el encuentro con una grandeza que excede nuestra capacidad de representación. No obstante, mi objetivo no es profundizar en las ideas de Kant, sino más bien decir como que todo este miedo a lo incomprensible en realidad podría venir del miedo al más allá, abordado por Dewey en su texto Año 1000, Año 2000, la huella de nuestros miedos. Dado que en la Edad Media le temían al sufrimiento y al castigo que podría haber en el más allá, de una manera similar pasaba con los ángeles. Esto debido a que existía una especie de angustia existencial que se mezclaba con el miedo a la otredad y hacia lo desconocido. Digamos que de cierta manera es evidente que los ángeles no son Dios, pero tampoco son humanos. Y es en ese sentido en el que nuestra percepción comienza a dudar, dado que ya no sabemos qué es lo que estamos viendo. Y quizás es por esto que de alguna u otra manera toda esta idea del entre o el espacio intermedio me recordó de alguna manera a lo que ya otros autores han planteado, que es lo que conocemos como lo liminal, los espacios liminales, por ejemplo. Ese estado de transición total donde digamos que las categorías habituales que conocemos han dejado de ser suficientes para aquello que estamos habitando o presenciando, digámoslo de esta manera. Y digamos que aquí es donde encuentro yo que la cosa ya se empieza a poner complicada, porque teniendo en mente el concepto de lo liminal, también llegué a la idea del valle de lo inquietante. O que, ojo, no estoy diciendo en ningún momento que lo que se presenció, digámoslo, en la Edad Media fuera el concepto de valle de lo inquietante, porque eso en sí sería anacrónico, vamos. Pero a lo que quiero llegar es que de cierta manera se experimentó esa sensación, como ese algo que pareció humano, pero que no acaba de serlo. Es que en todo este enredo inicial es que está lo que a mí me interesa abordar, que es esa pregunta que surge, que a mí me surgió, que es el por qué lo incomprensible nos continúa generando temor. Y bueno, con esa pregunta de por qué lo incomprensible continúa generando temor, uno inicialmente ya podría decir varias cosas, como que todo ese temor es en realidad parte del desconocimiento, o que también viene el miedo al otro, o que se refuerza como que dice con nuestra cultura, o que también es una respuesta natural de la evolución humana, ¿no? Sin embargo, más o menos también he podido entender y me atrevería pues como a decir, no a afirmar, sino a decir como quien dice que desde ciertas posturas filosóficas se nos ha dicho que lo incomprensible genera temor porque pone en crisis a lo que vendría siendo la razón, sobrepasando lo que vendría siendo la experiencia, la inteligencia humana, al desafiar como quien dice nuestra capacidad de control también. Digamos que de cierta manera es algo más como existencial, que nos quita cierta ilusión de seguridad.
Bueno, yo no sé ustedes, pero mientras me planteaba, digamos, como que todo esto y tenía como 500 crisis existenciales, también me di cuenta que ese miedo al incomprensible no viene solo desde ese tema de la razón, sino que este temor también ya se veía influenciado, ¿no? En este caso, en la actualidad, por los medios, pero en aquellos entonces se veía fuertemente influenciado por la iglesia, dado que, digamos que de manera breve, se teme a lo incomprensible, al menos según lo que yo he podido conectar, ¿no? Que se le teme tanto por su carácter sublime como por lo que vendría siendo nuestra respuesta humana natural. Es por esto que siento que con la tecnología nos pasa algo similar que a lo que nos pasaba con los ángeles y con su representación, ¿no? Dado que ya desde antes de los 2000 se venía gestando todo ese miedo a la tecnología, ¿no? Pero no era un miedo cualquiera, era un miedo que iba más allá de la tecnofobia. Dado que, como dije al inicio del video, esto avanza a unos pasos agigantados que genuinamente resulta preocupante. O sea, ejemplos hay muchos. Pensemos, por ejemplo, en el clásico, hablando de la inteligencia artificial que genera videos, ¿no? El Will Smith comiendo espagueti. Hace unos años era esto y recién el año pasado, si no estoy mal, fue que salió esta nueva versión. Pero es que incluso más allá de estos ejemplos también está el hecho de que la IA y los robots aprenden cada vez mejor. Y es que claro, con un panorama como ese, con todo lo que está pasando a nivel global, es relativamente normal que todo esto nos empiece a generar cierto temor, dado que la gran mayoría de la población, incluyéndome evidentemente, no conocemos cómo realmente funcionan estas máquinas, porque es que incluso algunos expertos en IA ya han recomendado que se debería frenar un poco aunque sea el desarrollo, pero son los inversionistas los que insisten en que no representa un peligro para nosotros y que debería seguirse desarrollando. Pero claro, con todo este escenario, las máquinas y las tecnologías empiezan a ser parte de un escenario medianamente similar al de la Edad Media, dado que se empiezan a considerar incomprensibles y de cierta manera sublimes para algunos, incluyéndome la verdad. Y aquí es donde reaparece la Divine Machinery. Pues en realidad conviene preguntarse tipo, ¿cómo podríamos reaccionar ante la representación unificada de dos elementos que de por sí separados ya nos generan cierto temor? Y aunque no pretendo responder esa pregunta, sí me interesaba lanzarla para la reflexión, dado que sí quisiera compartir un poco más de lo que comenté al inicio cuando hablé de la Divine Machinery. Pues es bastante curioso que estos dos elementos, a simple vista tan distintos entre sí, acaben siendo más similares de lo que parecen y que igualmente nos generan ese tipo de sensaciones parecidas. Entre las similitudes que yo encuentro, yo mencionaría lo que vendría siendo el cómo estas dos corrientes, como vendrían siendo los ángeles y las máquinas, de cierta manera superan nuestra propia experiencia humana. Además de que tanto ángeles como máquinas, más allá de las características que planteó Howard Haynes, también cuentan aparentemente con su propio sistema de jerarquías. En el caso de los ángeles es mucho más obvio, que ya se planteó por Pseudo Dionisio y que continuó Tomás de Aquino, mientras que pues con las IAs y las máquinas y las tecnologías en realidad sigue siendo todavía un poquito complejo. Pero honestamente yo siento que eventualmente podríamos llegar a decir que un serafín podría ser una ASI, una superinteligencia artificial, la cual sí es poco probable de que exista, al menos durante los próximos años, pero que igualmente sigue siendo un planteamiento que se le tiene a la IA que podría llegar a encajar bastante bien con los serafines, mientras que ya IAs más sencillas como un asistente de voz o un GPS fácilmente podrían ser consideradas como los ángeles debido a que son las más cercanas a nosotros, las que interactúan con nosotros diariamente, ¿no? Bueno, ya un par de consideraciones finales que yo haría es como que conviene preguntarse realmente qué nos dice todo esto sobre nosotros. O también como de, porque siempre intentamos representar lo que supera nuestra comprensión. Además, yo siento que la Divine Machinery es mucho más que solo ángeles y máquinas. Siento que en realidad plantea ciertas ideas o cuestionamientos en torno a cuál es el papel del humano o cuál podría llegar a ser el papel del humano en ese hipotético caso en que la IA y la tecnología en general se sigan desarrollando a la velocidad a la que van. Porque, por ejemplo, el humano pasaría a ser un subordinado de la inteligencia artificial o podría llegar a estar por encima, como si fuera el dios de esta. No lo sé. Personalmente he encontrado que se habla de esta teoría más del humano como el nuevo dios, pero no sé, a mí no me acaba como de convencer. Pero bueno, digamos que mi intención en realidad con todo este video ensayo fue como poder conectar esas ideas que desde hace tiempo rondaban en mi cabeza y como que no me había dedicado en realidad el tiempo suficiente como a reflexionar, a plantear, como a tratar de conectarlas bien, ¿no? Entonces como que eso era como lo que me había planteado para este video ensayo, por lo tanto también agradezco volver a este tema a pesar de ya haberlo cambiado como 2 veces y ya había empezado a desarrollar guiones y todo para esos otros temas. Es como que realmente, a pesar como de que tal vez sentí que no conecté todo muy muy bien, estoy feliz. Estoy bastante feliz y contenta con el resultado en realidad. Así que, entonces pues nada, espero que les haya gustado el video. Ya lo saben. Entonces pues nada, nos vemos.